Jueves 15 de enero de 2026, Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez, estamos a través de Radio GPS desde la ciudad de Rufino, transmitiendo a cualquier rincón del mundo donde nos estén escuchando. Bueno, ahí vemos algunos conectados, les mandamos saludos, gracias por acompañarnos. De a poquito seguramente eso irá creciendo, por eso nosotros le estamos dando continuidad a este espacio radial con distintas programación, tanto propia como es este programa, como es el Expreso Nocturno, como también retransmitiendo otros programas. Y 15 de enero implica el recambio turístico, donde más allá del porcentaje de ocupación que haya en los principales destinos turísticos de nuestro país, obviamente hoy las rutas están más cargadas de lo habitual, tanto por este recambio turístico como quienes tienen que transitarla por otras cuestiones, ya sean laborales o personales, por fuera de lo que es justamente ir buscando un destino turístico o regresar a sus hogares. Y nosotros, les cuento para los que no conocen, estamos situados en el extremo sur de la bota de la provincia de Santa Fe, prácticamente a pocos kilómetros de tanto de la provincia de Buenos Aires como la provincia de Córdoba, y donde se une una ruta que es internacional como la 7 y la ruta 33 que une Bahía Blanca con Paraná. Así que imagínense también cómo es la situación de las rutas en cuanto a tránsito, principalmente la 33 más vinculada a lo que es buscar la costa, y lo que es Ruta 7 buscando otros destinos, como puede ser el oeste de nuestro país, o incluso quienes, a pesar o aún siendo verano, pero aprovechando sus vacaciones, eligen incluso ir hacia la ciudad de Buenos Aires, o en todo caso empalmar a otras rutas para buscar destinos como por ejemplo Córdoba. Y bien, la situación de las rutas, más allá de esto, uno estaba contextualizando lo que sucede un día como hoy en la temporada veraniega, es un tema que no podemos evitar, ya que permanentemente en todo el país, pero nos focalizamos en la región, hay quejas sobre su estado, en un contexto donde el gobierno nacional apunta a incrementar las cabinas de peajes en un número significativo, como también lo que va a ser el cobro del mismo, o sea, la tarifa de peajes, y también lo que tiene que ver el avance hacia la concesión. Esto significa la privatización de diferentes tramos. Hoy vamos a escuchar a Ricardo Lasca, que pertenece a un organismo, a una ONG de defensa del usuario vial, en donde ya le adelanto algunos datos que arrojó, y tienen que ver, por ejemplo, con los accidentes, muchos de ellos fatales, una cifra realmente alarmante año tras año, y también el estado de las rutas, ¿no? Donde faltan los mantenimientos significativos para que el tránsito por las mismas sea mejor, también la ampliación en lo que tiene que ver con algunos tramos, y la transformación, o lo que debería ser la transformación en autovía o autopista, algo que se viene luchando también desde hace tiempo también aquí, en lo que tiene que ver con tanto la ruta 33 como la 7, teniendo en cuenta que hoy las rutas están mucho más cargadas, insisto, más allá de lo turístico, me refiero a el día a día, sobre todo el incremento de la industria, o el incremento, perdón, sí, de la cantidad de vehículos, eso quise decir, como también lo que fue la desaparición de la alternativa a través de la vía ferroviaria, sobre todo a partir de los 90, y como decía, al crecer la planta automotriz y a crecer lo que tiene que ver lo comercial, tanto el transporte de camiones como también la utilización de ómnibus para los viajes.
que antes estaba la alternativa ferroviaria, como les decía, y también lo que se suma a que han cambiado, en muchos casos para peor, la conducta en las rutas. Vieron que nosotros tenemos esta costumbre, hablo en general, de ir un poquito más allá de lo que se recomienda o también de lo que se indica. Si la velocidad máxima en un tramo es de 80, hay que ir a 90, 100 o más. Y también cualquier otra recomendación, por ejemplo, cómo o qué conducta se debe mantener cuando se maneja. Pero no hay que caer en esto de que cada vez que ocurre un accidente se recae sobre el conductor o los conductores involucrados, porque siempre en un accidente, y esto lo dicen especialistas, hasta recuerdo que lo decía el Flaco Traverso, que tras retirarse se dedicaba a dar charlas de concientización vial, incluso vino aquí a Rufino en alguna oportunidad. Siempre que hay accidentes hay responsabilidad humana, pero no es solamente el conductor. La responsabilidad humana está en, por ejemplo, no arreglar un bache, no ampliar, como decía yo, las manos que deben tener la ruta, es decir, ensancharlas, transformarlas en autovía o autopista, o cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el mantenimiento de las banquinas, por ejemplo, en las tareas de desmalezamiento, que se anuncian como bombo y platillo. Nosotros siempre recibimos informes, estamos realizando desmalezamiento, pero estamos quedando simplemente en eso. Mientras, por ejemplo, si uno va hacia Rosario, se encuentra que en varias partes la ruta 33 está bastante dañada, y ni hablar hacia el sur, hacia la provincia de Buenos Aires, el tramo a General Villegas, que es prácticamente la superficie lunar. Y esto te lo comentan, y ahora con las redes se comparten fotos y videos, y además te los comentan. Uno conoce personas que, ya sea por transportar mercadería o por situaciones laborales, por ejemplo, muchos docentes o muchos profesionales de otras áreas deben utilizar permanentemente estas vías. Específicamente hablo de la ruta 33, donde uno conoce personas que a diario transitan hacia localidades de la provincia de Buenos Aires, principalmente del partido General Villegas, u otros hacia otros destinos, pero digo principalmente esto, para trabajar. Incluso, y esto lo recuerdo muy bien, hace unos años, una docente renunció a las horas que tenía en una localidad cercana a la ciudad de Rufino. A veces no se puede, porque lamentablemente la necesidad lleva a seguir haciéndolo, pero esta docente pudo renunciar a esas horas debido a que literalmente le daba miedo transitarlas. Otro dato es que se estima que va a haber cabinas de peajes en algunas rutas prácticamente cada 100 kilómetros. Y el ejemplo gráfico que daba esta mañana Ricardo Lasca, al que lo vamos a escuchar, es que, por ejemplo, un camión, porque en los peajes también depende del tipo de vehículos, de acuerdo a los ejes se cobra el peaje, un camión pasaría a tener de gasto, por ejemplo, desde Buenos Aires a Bahía Blanca, se estima, haciéndolo diariamente, unos 35 millones de pesos anuales solo de peajes, porque se calcula entre 28.000 y 32.000 pesos cada peaje. Esto multipliquémoslo por aproximadamente 7 u 8 cabinas, esto multipliquémoslo por días. Obviamente no viajan uno supone que no viajan los 365 días del año, porque aparte no dan las horas tampoco, pero un cálculo aproximado de 35 millones solo de peaje. Ustedes imagínense el costo de realizar estos viajes, porque además tenés que contar combustible, mantenimiento, algún daño, seguro, todo lo que implica. Así que imagínense también cómo eso también, además digo, se traslada a todo lo demás. Por eso después uno tiene que
esto cargarlo en lo que es el costo de la mercadería, que también es condicionante de esta forma de transporte. Por eso la vía ferroviaria además incidía en esto que estamos mencionando. Y por supuesto también mencionar, señalar que hay una desinversión total, que es lo que venimos sosteniendo. Es decir, el estado de las rutas es cada vez peor y las cifras de la cantidad de fallecidos en estos últimos tiempos así lo demuestran. Insisto, que a veces existe imprudencia, es cierto, pero también muchas veces tiene que ver con el estado de las rutas. Por supuesto, siempre del lado oficial se va a poner el acento en la imprudencia de los conductores, de los choferes. Pero, analizando que cada vez está peor la situación, porque, insisto, no se pone un peso en las rutas, esto señala también mucho de las cifras que rondan los 5.000 o las 5.000 personas en el tramo de un año o contemplando el último año. Es realmente escandaloso este número, porque no es solo un número, son personas. Y ni hablar de las que quedan con secuelas en los accidentes, aquellos que sobreviven. Y por supuesto es un tema que hay que profundizar muchísimo e insistir, porque es un reclamo que se viene haciendo desde buena parte de la sociedad, pero también es un reclamo en el que deberían estar involucrados con fuerza, con firmeza, los actores políticos, es decir, la dirigencia política, tanto los ejecutivos provinciales como también desde las legislaturas, ya sea desde las provincias como también a nivel nacional. Obviamente hay muchos temas abiertos de debate, y más en este contexto o bajo este gobierno, pero el tema de las rutas es un tema que tiene que ser parte de la agenda lo más urgente posible para no seguir lamentando víctimas, que obviamente no se van a reducir a cero por los diferentes factores que llevan a un accidente, pero sí, obviamente, reducirlo en una cantidad significativa, porque estamos hablando de personas, no de números, por supuesto, y no pensar solamente en hacer caja con las rutas, que es evidentemente lo que está sucediendo actualmente. Bueno, como les decía, vamos a profundizar escuchando a Ricardo Lasca, que hoy habló con Rolando Graña esta mañana, pero también hay muchos otros temas que vamos a seguir abordando, o vamos a empezar a abordar, si se quiere, tanto del ámbito regional como nacional e internacional, también algo del ámbito local de aquí de la ciudad de Rufino. En lo internacional, por supuesto, el tema de Donald Trump, que ahora va por Groenlandia, algo que vamos a estar compartiendo, pero el gran escándalo tiene que ver con si se quiere, una de las principales estrellas, les guste o no, de la música española. Yo estoy lejos de esas canciones o de esa música, nunca me gustó como artista, pero no viene al caso, y ciertas actitudes que incluso fueron públicas. Nos referimos a Julio Iglesias, tras las escandalosas denuncias contra su persona en cuanto a conductas abusivas, de explotación, que tuvo el cantante hacia muchas mujeres que de alguna forma se acercaron a él. Me refiero de alguna forma porque ya sea por lo laboral, directamente en sus casas, así en plural, no solo en España, donde ahí aparentemente se cuidaba más, pero también en algunos países de Centroamérica y el Caribe, donde era una especie de colonizador prácticamente. Ya vamos a estar escuchando de primera mano a la periodista española que desnudó este escándalo en la cadena SER. La vamos a estar escuchando, porque es un tema que, si bien nosotros tratamos de enfocarnos en lo local, en lo regional y hasta lo nacional, estamos hablando de, insisto, nos guste o no, en cuanto a lo artístico hablo en este caso, es una estrella internacional de hace décadas,
si se quiere, en España es considerado uno de sus máximas estrellas. Y bueno, acá en Argentina también tiene una gran cantidad de seguidores y seguidoras especialmente, y ha estado infinidad de veces, hasta ha hecho películas con Las Trillizas de Oro, por ejemplo, ha estado con Susana Jiménez, y bueno, y hay imágenes que andan circulando justamente a raíz de estas denuncias de cómo besaba, digamos, de forma involuntaria a Susana Jiménez, a Jimena Cirulnik en su momento. El pedido de que las entrevistas tenían que ser en su falda, y era ahí donde comenzaba saquemos el cierto, comenzaba el manoseo de parte del cantante español, que tuvo varios matrimonios, 8 hijos, amantes, y además tenía estas conductas que ya son de abuso, incluso contra mujeres muy jóvenes, y por supuesto, como sucede en estos casos, así como salen a respaldar a las víctimas, a las denunciantes, siempre esos cuestionamientos que lo vemos incluso cuando han sucedido casos en la Argentina, no solo de famosos, sino también cuando son contra personas desconocidas, de, ahora denuncian. Claro, porque Julio Iglesias es viejo, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo no les creo, incluso muchas mujeres que dicen que es mentira para sacar dinero. El denunciar este tipo de cosas, uno imagina que debe ser muy difícil, muy difícil. Es lógico entender que haya mujeres que esperen décadas para hacerlos, y la cantidad que no lo hacen nunca, y que siempre guardan eso en su interior, por vergüenza, por miedo justamente a que no les crean, y porque, seamos sinceros, a veces la relación de poder es demasiado profunda en cuanto a la diferencia que hay. Justamente ahí, por ahí pasan también los abusos, pero a su vez también la posibilidad de que les crean o de que todo avance. Hasta terminan en el desprestigio de las víctimas, de las denunciantes. Estamos hablando de una mega estrella, y muchas mujeres deben pensarlo varias veces, ¿sí? ¿Cómo puede avanzar una denuncia o una acusación hacia una mega estrella? Y uno supone que Julio Iglesias debe tener un equipo de abogados muy fuerte, no tengo idea realmente, pero uno lo supone, mientras del otro lado las víctimas generalmente tienen un origen y un presente muy humilde. Pero en este caso hasta se involucró Amnistía Internacional, hoy lo escuchaba también esta mañana, teniendo en cuenta que los abusos ocurrieron en distintos países, como les decía, principalmente de Centroamérica y el Caribe. Si mal no recuerdo, él tenía una casa en Bahamas, y no recuerdo en qué otro país más, pero seguramente lo vamos a estar escuchando. Y después tenemos cuestiones que hacen a la situación de temas de nuestro país, hasta de nuestra región. La situación laboral en nuestro país, con la pérdida diaria de puestos de trabajo, que no se compensa con la creación de empleo, es decir, que siempre está desbalanceado hacia el lado de los despidos o de la pérdida de empleo, y la situación en la provincia de Santa Fe, que no deja de ser preocupante, involucrando a miles de trabajadores. 700 trabajadores de la planta de lácteos Verónica, una marca muy reconocida, que tiene sedes en Clason, Lehman y Suardi. Vamos a estar ampliando esa información. La situación acá cerca en Basali, en la ciudad de firma emblemática de esa ciudad, de trascendencia nacional hasta internacional. Y hay que contextualizar, son empresas que además de justamente los empleos que genera, o lo que implica que tengan una cantidad importante de trabajadores, también son empresas que le dan vida a esas localidades, y más cuando son
mucho más pequeñas como Lehmann, Clason o Suardi, comparado con Filmat, que es una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes, lo cual también es pequeña, porque, por ejemplo, que ocurran conflictos salariales y hasta despidos, implica también un impacto en la economía general de esas localidades. Los comercios, por ejemplo, se ven también indirectamente afectados. Y por supuesto hay otros conflictos en distintos puntos del país que vamos a estar recorriendo, pero nosotros nos enfocamos en la provincia de Santa Fe, en nuestra región, y también vamos a estar ampliando con más datos al respecto en el transcurso del programa, donde vamos a escuchar, como les decía, lo que tiene que ver con las rutas, la situación, ya que estamos en temporada veraniega y de vacaciones, que tiene que ver con lo que se está viviendo en Mar del Plata en cuanto a lo que tiene que ver las obras teatrales. Es unos pocos minutos, nada menos que alguien que conoce como la palma de su mano y toma el pulso como nadie, me animo a decir, que es Carlos Rottenberg, entrevistado ayer en Data Clave, y también vamos a estar compartiendo otras informaciones, como les decía, el testimonio de la periodista que desnudó las denuncias contra Julio Iglesias en un informe, y además la vamos a hacer a través de una entrevista en la cadena SER. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, esto es Entre Líneas por Radio GPS, se pueden comunicar al 3382 4909 40, 3382 4909 40 o a las redes sociales de la radio, busquen Radio GPS Rufino y van a encontrar el Facebook y el Instagram, o a mi Facebook personal Rodrigo Martín Jiménez. Hoy con algunos grados menos, importante cantidad de grados menos que ayer, casi 10 grados menos, se estima que va a ser la máxima, que ayer superó los 35 grados. Lo que sí hay algo de humedad y se pronostica que podría haber tormentas, más allá que la alerta que se emitió ayer acá no tuvo mayores consecuencias afortunadamente. Pero bueno, ya también vamos a estar detallando lo que se anticipa para las próximas horas, teniendo en cuenta que hay actividades aquí en la ciudad y en la región. Esto es Entre Líneas, repito, en un ratito volvemos con más y para empezar a desarrollar algunos de los temas.